ocasión queremos compartir con ustedes una breve reflexión sobre el capítulo primero de la Laudato Si, sobre qué le está sucediendo a nuestra casa común. Nos detendremos específicamente en el apartado donde se refiere al deterioro de la calidad de vida humana y degradación social. Entendemos por deterioro el desmejoramiento de la calidad de vida, desvalorización de la persona y el empeoramiento del estado de la misma. En esencia, todo ser humano como criatura de este mundo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y además tiene una dignidad especialísima por la sencilla razón que tiene a Dios como su Padre y Creador, que puede gozar plenamente de esa comunión con Él y con su entorno. No podemos ignorar el impacto que produce en la persona el deterioro de todo aquello que la rodea. Ciertamente es un impacto negativo, puesto que genera una ruptura entre la persona y la naturaleza, quitándole así el derecho a esa felicidad para la que fue creada. El Papa Francisco nos habla de la cultura del descarte en la vida de las personas y nos recuerda que cada persona posee un valor único por el mero hecho de ser persona y que ninguna es descartable. Este pensamiento está en contraposición total de la cultura actual, que consiste en cultivar una ideología que conduce a separar a los seres humanos en categoría de tal modo que quien no cumpla los requisitos que impone la cultura estándar son sistemáticamente descartados. En este sentido, el Papa Francisco, como pastor y fiel acompañante de un pueblo que sufre, ha alzado la voz insistentemente para recordar a los ciudadanos gobernantes que deben respetar nuestro derecho básico a la vida, a la libertad y a la propiedad. No solo corresponde a él alzar la voz, sino que es una responsabilidad y un derecho de todos exigir que se nos respete la vida y a la vez denunciar todo aquello que vaya en contra de la misma. Dentro de los muchos problemas que enfrentamos en la actualidad, encontramos el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir, creando así no solo una afectación a la salud física de la persona, sino también a su salud emocional, psíquico y espiritual, generando una inestabilidad permanente e insatisfacción con la propia existencia, de manera que no hay en ellos espacio para hacer conciencia de la realidad. Pueden gastar perfectamente agua y energía en exceso e imbuirse en una contaminación visual y acústica sin ser consciente de ello. El Papa Francisco resalta lo siguiente: no es propio de los habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrios y metales, privados del contacto físico con la naturaleza. Es necesario entonces despertar en nosotros ese ser de criatura que nos impulse a buscar caminos que nos conduzcan hacia una transformación en nuestro pensamiento y en nuestra manera de obrar, que nos convirtamos cada vez más en defensores de la vida y de nuestro hogar. El Papa Francisco, a través de este documento, Laudato Si, quiere hacernos tomar conciencia de la realidad que está pasando en nuestro planeta. Y en este numeral 45 hace hincapié de la privatización de algunos lugares, tanto urbanos como rurales. Tenemos el ejemplo, no todas las personas tienen la misma libertad de aprovechar, de disfrutar de la belleza
de la naturaleza, porque no está permitido. Ejemplo de algunas privatizaciones: los ríos, los lagos, unas montañas. A veces los privatizan para sacarle el lucro, aprovecharse de la naturaleza para explotarla, tener ganancias. Las personas pobres, si tienen cómo pagar, tienen derecho de disfrutar; de lo contrario no lo hay. Nuestra casa común no es para todos. Esa es la realidad. No todos disfrutamos, no todos tenemos los mismos derechos. También se crean urbanizaciones, espacios ecológicos, donde también son aprovechados por aquellas personas adineradas, aquellas personas ricas, y que no permiten que ningún pobre pueda entrar ahí, donde se han levantado muros y aparentemente se disfruta de un ambiente de tranquilidad, donde la conciencia está adormecida para no ver, escuchar el clamor del pobre, lo que acontece alrededor, donde hay pobreza, donde hay necesidad, donde hay hermanos que se mueren de hambre, donde se es capaz hasta desperdiciar o botar lo que sobra por no compartir. El Papa Francisco nos exhorta a salir de esa tranquilidad artificial que no ayuda a ver más allá, que dejemos de actuar de una forma egoísta, donde lo más importante es estar bien aunque el otro esté mal. Nos invita a salir de la indiferencia, que no ayuda en nada. Nos invita a luchar contra la desigualdad, a que todos somos hermanos con los mismos derechos. Esa es la realidad que nuestra sociedad vive en estos momentos. Se habla pues en nuestro tiempo de muchas maneras y a través de muchos medios de un progreso integral, de un desarrollo, de un crecimiento a nivel de sociedad que dista mucho de la verdadera realidad que nosotros podemos contemplar y visualizar si nos detenemos un poquito a ver a nuestro alrededor. Todo esto que llaman progreso, todas estas ventas ilusorias también que se hacen de una felicidad artificial, de una felicidad que es del momento o ensimismada también, no una felicidad íntegra, no una felicidad en la que está la relación con el otro y la relación con la naturaleza. Todo esto contribuye a esa pérdida de identidad de la persona. Entonces, podemos decir de que dentro de este llamado progreso se encuentra el consumismo, se encuentra también el narcotráfico, la drogadicción, y todas estas situaciones pues van creando una ruptura de los lazos de integración, una ruptura de la comunión social, una ruptura con los otros y, por qué no decirlo, una ruptura grandísima de nuestro ser como personas, criaturas de Dios, con lo demás que fue creado, es decir, todo lo que nos rodea, todo nuestro entorno. Entonces, respondiendo a esta ruptura, podemos vivir ensimismados, ¿no? Engañados y dando vueltas en el mismo círculo de nosotros mismos y nosotros mismos. Y todo es mi éxito, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y si voy por él, entonces lo consigo. No importa si estoy destruyendo el mundo, no importa si el trabajo que realice, en vez de ayudar o favorecer al otro, lo está lastimando, lo está hiriendo. Entonces, por esa razón, el Papa Francisco nos recuerda en este numeral 46 de este primer capítulo que estamos reflexionando, que todos estos elementos no mejoran la calidad de vida, sino que más bien son síntomas de una verdadera degradación. Entonces, podemos decir nosotros de que
si queremos realmente encaminarnos hacia ese desarrollo y hacia construir el ser que estamos llamados a ser, podríamos en un primer momento detenernos y tener la capacidad de desarrollar nuestro pensamiento crítico para discernir lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos quieren vender y aquello que también nosotros vamos a acoger dentro de nosotros para tomar buenas y verdaderas decisiones que no solo nos favorezcan a nosotros, sino que también favorezcan a nuestro entorno. En conclusión, podemos decir que nuestro principal objetivo de compartir con ustedes estas reflexiones acerca de esta encíclica que el Papa Francisco generosamente nos ha regalado es despertar en cada uno la conciencia de sentirse criatura, de sentirse parte de sentirse miembro de esta creación, no dueño, no el jefe, no el que puede decidir a la hora que se le antoje lo que quiera decidir, sino que aquel que se adapta a esa creación que es tan generosa con nosotros, a esa tierra que nos da de comer, que nos da oxígeno, que nos sustenta y que va generando en nosotros esa vida también. Entonces, despertar en nosotros esa conciencia, ¿para qué? Para que podamos vivir sabiamente, para que podamos tomar las mejores decisiones, para que podamos pensar con profundidad, no creer todo lo que se nos vende, no creer todo lo que viene de afuera sin antes haberlo analizado, sin antes haber pasado por un pensamiento crítico, sin antes haberlo meditado, haberlo orado, haberlo reflexionado. Y desde ahí también poder decidir amar con generosidad aquello que se nos ha dado. El Papa Francisco nos dice que los grandes sabios del pasado, en este contexto, corregían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido dispersivo de la información. Entonces, esto es sumamente importante porque estamos en un mundo que nos tira información por un lado y por otro, pero tenemos que tener esa conciencia que no toda la información que nos llega, en primer lugar, no toda es verdadera y en segundo lugar, no toda nos hace bien a todos y no toda puede ser utilizada en el momento y en el contexto en el que nos encontramos. Y por eso el Papa Francisco también, ya finalizando este numeral 47, nos recuerda que la verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. Estamos todos contaminados con información de un lado, de otro, confundidos, y ese es el objetivo de quienes no les interesa o quienes ya han perdido el sentido de su propia existencia y el sentido de criaturas. Ese es su objetivo, que nosotros también lo perdamos y que nos confundamos con tanta información. Y por eso es bueno volver a nuestro ser inicial. La doctrina de nuestra iglesia nos enseña que el hombre y la mujer fuimos creados para amar y para servir a Dios, pero un amar y un servirlo desde lo que somos en esencia, y nosotros lo que somos en esencia es que somos criaturas, y como criaturas también tenemos hermanos, hermanas que también fueron creados por un mismo Padre. Entonces no podemos quedarnos ya en esas relaciones nada más virtuales como lo hemos tenido, sobre todo en este tiempo de pandemia en el que la comunicación mediada por el internet ha sido el pan de cada día, y nos privamos de ese encuentro con las personas y nos privamos de ese encuentro con la naturaleza, porque ya solo tiene sentido la pantalla, el teléfono, el auricular y todos los sonidos que pueda emitir el teléfono y todas las cosas que podamos ver en él. Entonces ahora nuestra mayor deseo para todos es que todos vayamos despertando. Nunca es tarde para empezar, que todos podamos tener esa capacidad de abrir los ojos, de detenernos un poco y desde lo que somos poner nuestro granito de arena también para cambiar nuestro entorno. No va a venir alguien de otro mundo a salvarnos, no va a bajar ni va a descender el Hijo de Dios como ya lo hizo en persona humana
para salvarnos, cuando Él mismo lo que está haciendo es diciéndonos a nosotros de qué manera podemos ayudarnos a nosotros mismos, y esa es nuestra manera de salvarnos. Entonces no esperemos cosas extraordinarias. Él quiere empezar por nosotros, que nosotros, cada uno desde lo que somos, podamos aportar una semillita, podamos aportar ese granito de arena, podamos poner ese ladrillo que quizás falta a esa construcción del reino, empezando por este reino nuestro, que es nuestra casa, nuestro ser, nuestra esencia, y que es por tanto nuestra vida. Pues yo me pregunto qué sería de nosotros sin la tierra y todo lo que la tierra produce. Prácticamente seríamos nada, estaríamos convertidos en nada. Entonces debe llamarnos la atención todas estas reflexiones y deben también invitarnos a nosotros a tomar esa conciencia. Pidamos pues al Padre Dios que nos dé esa gracia. Pidamos la intercesión de San Francisco de Asís, de Santa Clara de Asís, para que aprendamos a tomar sanas decisiones y podamos también acoger el Evangelio, y desde ese Evangelio podamos también amar con generosidad aquello que nos rodea. El Señor les bendiga, paz y bien.